Okay, let's just bow our hearts in prayer before we look to God's word this morning. Vamos a orar antes de comenzar a estudiar la palabra en esta mañana. Heavenly Father, we thank you Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra que es viva, es poderosa, sharper than any two-edged sword, able to cut deep into our beings, más filosa que una espada de dos to filos, accomplish your purpose in us. que Lord, we cumple pray that you su would bring it propósito alive en in our nosotros. Señor, te pedimos que hearts. Lord, as we study la this hagas passage, viva the en nuestros Ten corazones y que Commandments, este pasaje de los 10 Lord, I mandamientos pray that you would open our nos eyes hable y abra nuestros to oídos see and para ver, understand your para escuchar y intention para of these scriptures. ver la intención de lives tus today. escrituras para nuestras vidas Pray hoy that en you would día. dispel misunderstanding, Señor, te pido que eches fuera todo you would malentendido. drive away lies that the enemy has Señor, que brought into many minds regarding esas vidas these que han sido commands and alejadas de how ti, they apply to us. que no han entendido cómo Lord, se we pray for aplican right estos 10 understanding. mandamientos a nuestra Pray for vida. the guidance Te of pido your por Holy esas Spirit. personas para que tú Pray that las you guíes would con tu excite Espíritu our Santo. hearts Señor, about te what you pido have done, que nos ayudes and that we would see a ser you agradecidos in por lo this que tú has hecho, and see the que podamos emphasis ver that you place on it en for esta us. palabra lo que tienes Lord, I para pray for nosotros. that Te pido, unction, Señor, that por anointing of your la Spirit. unción de tu Espíritu Santo. I invite you to speak through me, Te invito, Señor, a hablar a través de mí that your intention for y que this tu morning would be intención para accomplished, your esta intention mañana se to cumpla, communicate through these tu words palabra would be de accomplished. comunicar a I través de depend on estas you. I invite escrituras you, Lord, we se invite you. cumpla. Señor, Have te your way among invitamos us, I pray. a que hagas tu voluntad en In nosotros. Jesus' name. En el nombre de Jesús oramos. Amén. This is a passage of scripture, the Ten Commandments, that Este es un pasaje de las Escrituras, los 10 very mandamientos, much que abused es and de los más misused abusados, de los in más many mal religious aplicados circles. en los círculos And, religiosos. it is my prayer that as we study it this morning, Y le God pido a would Dios que mientras give estudiamos us en a esta better mañana, understanding Él nos dé un mejor entendimiento what He intends de our lo que Él attitude towards these verses to be. trataba de enseñarnos They have not a been través de done estos away with. versos. They stand and will Estos stand forever. versos están allí y estarán por siempre. In our last study, we Y eso es lo que saw vamos a how estudiar. the Lord had La delivered semana Israel pasada from their bondage to slavery vimos in Egypt. cómo Dios liberó al pueblo de Israel de la Amazing esclavitud scripture, how God de Egipto. supernaturally, Un pasaje muy impresionante, cómo vimos que una y otra vez Dios demostró su poder al liberar al pueblo de Israel de las garras de Egipto. Cuando pasaron por este pasaje, este valle, entre las aguas del mar, cómo los llevó a Israel a través de este mar rojo y cómo las tropas del faraón fueron destruidas en este mar. Este ejército fue tragado por el mar. Ahora los israelitas ya pasaron al otro lado del mar rojo y ahora ellos van a empezar a conocer este nuevo Dios que no conocían antes, porque recordemos que ellos estaban allí en Egipto y tal vez habían abrazado ya las religiones de los egipcios. Estaban acostumbrados a adorar estos dioses y no conocían, la mayor parte de ellos no conocían o no sabían mucho de este Dios que los acababa de rescatar. Entonces, en los días pasados habían empezado a ver demostraciones de este Dios tan poderoso cuando los liberó de los egipcios, pero no sabían nada. En este momento ellos no sabían de su justicia divina, de su pureza, de su santidad. No conocían que no había nadie como Él. Ellos asumían que Dios los había sacado de Egipto y que era más o menos igual que todos los otros dioses egipcios, inmorales, crueles, engañosos, impredecibles.
demandantes. So the Lord was going to reveal to the Así que Israelite people Dios iba a revelarse a través perfect. de su pueblo, iba a revelarles que Él era único, no había nadie como Él, era amoroso, santo, bueno Absolutely just, y absolutamente true to His justo word, y verdadero en su totally palabra. unlike any other so-called God. Él God would reveal es His holy absolutamente character diferente de todo by aquello que se giving llama a sí mismo His Dios. people laws which were based upon His character. Laws which required them Las to leyes, act los like Him. mandamientos I want que you to vamos do a this, estudiar hoy fueron and hechos and this, because that's the way I am. a I la want you to be like me. And don't do these things. fue una and these, revelación de Dios mismo, because I de don't su do these carácter, things. para que su pueblo conociera el So carácter de Dios. Por eso Dios decía, no harás esto, no harás esto. ¿Por qué? Porque Dios, Was por ejemplo, part of God's revelation of Dios himself estaba and his revelándose character a to his sí mismo y a su people. The carácter a law través de outlined the holy de estos nature mandamientos. of God, ¿Por qué? the Porque sinless, estaba revelando pure la nature of pureza God. y la justicia de For Dios. example, the Por law ejemplo, says, "You shall not commit adultery." la ley Why? dice, Because o el God is mandamiento dice, no absolutely cometerás faithful adulterio. ¿Por to qué? Pues his porque Dios covenants that he makes es with us. absolutamente fiel a sus And the law says, "You pactos. shall not steal." La ley dice, no Because robarás. God is not ¿Por a qué? thief. Pues porque Dios no es un ladrón. And he needs nothing. Él no necesita robar nada. And you have him as your provider. You Y do tú not tampoco, steal because you porque need tú nothing. tienes a Dios como tu The proveedor. law Por eso says, no "You necesitas shall not robar bear nada. false witness." La Biblia dice, Because God is not a no liar. hablarás falso testimonio. And so ¿Por qué? on. Porque Each one of Dios the no es un characteristics, mentiroso. one of the Él no laws miente that God nunca. gave were Y así reflective of his sucesivamente. character. Cada uno de estos mandamientos reflejan So el why does carácter God de Dios. require all of us Así to que, act like ¿qué es him lo que and to share Dios his requiere values? Can't we just say, de "Well, nosotros? God, ¿Por it's qué nice es that que you're Dios like that, quiere but que nosotros I'm different." compartamos estos valores? Well, Bueno, no, we aren't. Nosotros We are, but no somos como Dios. Bueno, we en are un created, the sentido, Bible says, porque la Biblia in dice the image of God. que nosotros hemos sido creados a la imagen de Dios. Nosotros hemos sido No, we creados are para not ser God, como but we Dios. are No somos created to be Dios, like him. We are created pero in hemos his sido image. We are creados to a su reflect imagen y his semejanza character para and to reflejar act like su God carácter, acts. para That actuar is como Dios what we were actúa. created for. ¿Por qué Dios nos creó But entonces? the people were about to realize, Bueno, the people of Israel, aquí standing there on la the far gente, el shore pueblo of the judía, Red Sea, with los this israelitas new van God, a are darse about to cuenta, realize están a punto de that though we descubrir are que created in a the pesar de que image of somos God, hechos we a la have a imagen big de Dios, problem. tenemos un problema muy The grande. image of God Esta in imagen de us Dios has en been nosotros ha corrupted. sido It has been corrompida, distorted ha sido by distorsionada sin. por el pecado And we can no longer y ya no act podemos like God. actuar como Dios, Though we might como Dios try quisiera. and try really, Tal vez really hard, tratemos, tal vez tratamos todos los días, pero ya no podemos actuar de esa manera porque the estamos Israelites were unaware eh, of how serious corrompidos. their condition was. Now, the people of Israel, Y Dios quería mostrar cuán after this seria era amazing nuestra deliverance, condición. would have begun to believe that God Ahora, después de saved su them because revelación, de su they were liberación, los awesome. We are israelitas such good, such iban desirable people. That's why God a plucked us out of sentirse Egypt como and quien brought dice us la over gran here. cosa, They would porque have begun to ahora believe that they ellos deserved iban a to be saved. empezar a pensar Because que of all they had ellos suffered and merecían all they'd haber been ser through, salvos, we haber deserve sido to be liberados saved. de Egipto. Or they would begin to believe that Tal vez we were ellos iban a so empezar a much creer que morally better ellos than eran mucho the más rotten importantes que los demás o que eran mucho más justos que aquellos malvados So God is egipcios. going to reveal to these people, Pero Dios está a punto de revelarles you are wicked. la verdad. You Ellos are son undeserving. débiles, no You merecen don't nada, deserve the love of God. no merecen el amor de You Dios, didn't son deserve to be malvados, saved. no How to be merecían saved. ser salvos o liberados de su God would esclavitud en reveal the Egipto. people's sin by giving them Dios laws. va a revelarles todo esto a través de estos mandamientos que van a ser imposible de cumplir. Our sin. And to show Dios us lo how far hizo we para have all revelar fallen nuestro short of the pecado, character of God. para revelar que todos estamos destituidos del carácter de Dios, que nadie puede remover el pecado de sí mismo. When you look at Exodus chapter 19, Cuando miramos en the law is Éxodo given capítulo in chapter 19, 20. It's laid out for us, or the foundation of the un law. poquito In chapter antes, 19,
de los 10 mandamientos que están en Éxodo 20. Vamos a leer un poquito antes en el verso 7 de Éxodo 19. Entonces Moisés volvió y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en su presencia todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una. Fíjense, este es un reflejo de nuestra actitud, de nuestra percepción de nosotros mismos. Ellos dijeron, haremos todo lo que Jehová ha mandado. No, no hay problema. Sí, sí lo vamos a hacer. Y Moisés repitió a Jehová las palabras del pueblo. Pero la ley, los 10 mandamientos van a ser como un espejo. Entonces Dios les dice, bueno, vamos a tratar, a ver qué tal. No van a hacer esto, no van a hacer esto, y descubren que es más difícil de lo que pensaban. Pablo dice en Romanos 7:7 que no hubiera conocido el pecado si no hubiera sido por la ley, porque no estaría consciente de la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Es como decir, al oír que no puedo codiciar, es como si de repente codiciara más. Es como nadie toca una pared hasta que tú pones un letrero que dice no tocar, pintura fresca. Y la gente es como si dice, ay, a ver si es cierto que está fresca, y la toca. Y esa es la naturaleza del hombre. Yo quiero hacer mi voluntad, no necesito que nadie me diga. Por ejemplo, una vez estaba jugando tenis con un amigo, pero ninguno de nosotros sabíamos las reglas y ahí estábamos ahí jugando nuestra propia versión. Pero ahora nosotros empezamos a jugar con otro amigo que sí sabía todas las leyes de las reglas del tenis. Y este amigo, cuando empezamos a jugar con él, nos explicó todas las reglas del juego y estábamos jugando mal. Yo nunca me hubiera imaginado que estaba jugando mal. Me estaba divirtiendo tanto. Así que no me interesaba si estaba jugando bien o mal. Hasta que este amigo nos explicó, yo no sabía hasta que él me explicó. Y eso se aplica para muchas cosas de nuestra vida. Nosotros descubrimos que estamos mal hasta que alguien nos dice, nos da las reglas oficiales. Por ejemplo, cuando Dios nos muestra sus estándares, son para que nosotros sepamos cómo debemos de jugar en la vida. Nosotros hemos sido creados a la imagen de Dios, por eso Dios es nuestro ejemplo, nuestro modelo. Nosotros tenemos que ser como Él. ¿En serio? Tal vez puedes preguntarte, no puedo. Puedes llegar a la conclusión de que esto es imposible. Y esto es lo que dijeron los discípulos en Mateo 4, cuando Cristo les dijo, sean perfectos como su Padre es perfecto. Descubrimos entonces que para ser aceptables delante de Dios y vivir en su presencia, tenemos que vivir de acuerdo a sus reglas, no a las nuestras. Y mucha gente está dispuesta a admitir, bueno, no soy perfecto, yo tengo mis faltas. Admitimos eso, pero no hay nada que nos pueda hacer tan perfectos o buenos para que Dios nos acepte en el cielo. La gente por lo general acepta que tiene sus faltas, pero no admiten que no son lo suficientemente buenos para ser admitidos en el cielo. Hay gente que ofrece dinero, dar a la caridad, son buenas personas, se portan bien y piensan que eso los va a hacer aceptables. Piensan que seguir los 10 mandamientos, ir a la iglesia, ser bautizados, rezar todos los días, eso los hace tan buenos que
pesa más que lo malo y eso entonces los va a hacer aceptables delante de Dios. Casi todos creen una versión similar a esta, como una balanza. ¿Qué es más, lo bueno que hago o lo malo que hago? ¿Qué es lo que va a ganar en mi vida? Y la mayoría de la gente piensa de esta manera con respecto a Dios. Tal vez la creencia más común cuando platicas con la gente es, bueno, cuando muera, si tengo suficiente karma o si tengo suficiente cosas buenas, lo que sucede después de la muerte va a estar bien, siempre y cuando yo sea lo suficientemente bueno en esta vida. Pero saben que hay muchos errores en esta forma de pensar, porque no hay ningún juez delante del cual tú te presentes y le digas, mire juez, sí robé este banco, pero fíjese, hay muchos otros bancos que no robé. Entonces, soy bueno porque nada más robé uno. Pero me resistí a no robar todos los demás. Por eso soy más bueno que malo, ¿no? O un asesino que diga, sí, no debería haber matado a este hombre, pero no maté a muchos otros, nomás maté uno. Esa forma de pensar es un concepto erróneo de la ley. Es un concepto que no se aplica a Dios, así como no se aplica a la justicia aquí en la tierra, a los jueces aquí en la tierra, tampoco se aplica a Dios. Todas las faltas deben de ser castigadas. Si tú hiciste algo malo, entonces este es el castigo por tu crimen. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y la muerte aquí es la separación eterna de Dios. ¿Se acuerdan en Génesis cuando empezó todo el problema del pecado? Cuando el primer hombre y la primera mujer, Adán y Eva, en el jardín del Edén, en una sola ocasión desobedecieron las instrucciones claras de Dios. Y Dios claramente les dijo, de este árbol, del conocimiento del bien y del mal, no pueden comer. De todos los demás pueden comer, pero de este no, porque el día que comas, ese día morirás. Y solamente una vez ellos comieron y murieron, se separaron de Dios. Solo un pecado es lo que falta para separarte de Dios. Santiago capítulo 2, verso 10. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero no cumple en un solo punto, se hace culpable de toda la ley. Es como que todas las leyes están encadenadas. Todas están encadenadas, pero si rompes un eslabón, no importa cuál, toda la cadena se rompe, ya no está unida. Vamos por favor a Mateo capítulo 5. Hace un ratito lo mencioné, pero vamos a verlo más de cerca. Mateo capítulo 5, verso 43 al 48. Este es parte del Sermón del Monte. Está hablando Jesús a una multitud. Habéis oído que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, de modo que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos. ¿Pero por qué? Verso 45. Porque así seremos como Él. Porque Dios
hace salir su sol sobre malos y buenos. Dios tiene un estándar y esa es la manera que nosotros debemos de ser, porque somos hijos de Dios, por eso tenemos que ser como Él. Y fíjense cómo Él actúa. Él hace salir el sol sobre malos y buenos. Man, if we were God, we would figure out a way to keep those Si fuéramos- terrorists in perpetual darkness. We'd never let the sun shine on them. Si fuéramos He sends the rain Dios, on the nosotros, just and on the unjust. les Well, if I was aseguro God, que I'd make nosotros sure that wicked haríamos farmer never pagar a got esos rain on his malvados. farm ever. Tal vez los mantendríamos en la sombra For if you siempre, love nunca those who haríamos love llover you, sobre what ellos. reward have you? Do not even the Pero tax Dios no es collectors do the así. same? Gracias a Dios que Él no es And if you así. greet your Porque si brethren amáis a only, los que os aman, what do sigue you do diciendo, more ¿qué than recompensa others? Do not tenéis? even ¿No the hacen lo tax mismo también los collectors do so? publicanos? Therefore, you shall be perfect, just as your Father in Sed heaven pues is vosotros perfectos, verso 48, como vuestro Padre que está en los perfect. So cielos why es are we supposed to perfecto. act that way? 'Cause that's the way ¿Por God qué tenemos que acts. hacer esto? Porque We're Dios His así es. creation. We're Y somos su His creación, gifts. somos sus hijos. So let's take a quick look back in Exodus chapter 20. Así que vamos at some of the rápidamente a main Éxodo foundational capítulo points of the 20, law. que sienta las bases de la ley de Dios. The law that God revealed to the La Israelite ley people que in the Dios le wilderness reveló a los after they had crossed through the Red israelitas Sea. después de haber And the cruzado el heart of Mar the Rojo. law is known as Y the el Ten corazón Commandments. de la ley se conoce como los 10 mandamientos. Exodus chapter 20, Éxodo verse 1. capítulo And God 20, spoke all verso these 1. words, saying, Y Dios habló todas estas palabras this diciendo. is probably the most important part of it all. Y esta es precisamente la parte más importante de todas. The Lord, Yo soy Yahweh, Jehová tu your Dios, God, who brought you que te out of sacó the de la land tierra of de Egipto, Egypt, de la out casa de of the house of esclavitud. bondage. It's important to notice Es importante how the Ten Commandments start. saber They cómo do not empiezan begin los with, 10 "You mandamientos. shall", No empieza diciendo harás but o they no begin harás. with, Empieza "I am diciendo the Lord." yo soy Jehová tu And a Dios. reminder of what he has Es un already done for recordatorio them. de I am lo the que Lord, Él your es. God, Él es who nuestro brought you Dios, out of que the te land of sacó de la Egypt, tierra de out Egipto, of the house of bondage. fuera de I la have servidumbre, already de la done esclavitud, everything for you to bring you to this place. y voy a hacer lo que sea necesario para traerte a este lugar. Tómalo en cuenta antes de escuchar lo que sigue. What does the word Lord mean? All capitalized. All capitals La there. palabra L-O-R-D, Señor all capitalized. en letras mayúsculas, ¿qué The significa? name God uses here El Señor is a name that you will see often in your usa Bible. una palabra Keep que this in usa mind every time you see muy it. a menudo en la All Biblia. capitals, capital L, capital O, capital R, Eh, capital Lord, all En la Biblia capitalized en is a inglés translation lo of a ponen en specific letras Hebrew name, mayúsculas, Yahweh, Señor, which means o Jehová I am en the letras great I am. mayúsculas, y The Lord had significa explained the meaning yo of this soy el name que to soy. Moses Y este es before el he brought significado que Israel Dios out of le dio a Egypt. Moisés antes de I que los am liderara fuera de Egipto. the great I Yo am. soy el gran I yo am soy. the source of Yo supply soy for la your every fuente need. de Whatever la it is provisión that you para need, todas tus whatever it is necesidades. that you require, I Cualquier am the cosa que one who will necesitas, supply everything you need yo la voy a suplir that you might meet that need. para que So God begins by tú tengas saying, lo necesario. I am the great I El am. Señor está I am diciendo, the yo great soy el supplier. gran, I am the great yo provider. soy el gran Everything that you need, proveedor, whatever it might be, I am. lo máximo, yo soy todo para ti. And I have already brought you out of the land of Egypt. Y yo Picture te of traje salvation. I've already saved you. De la esclavitud, yo te I've salvé already ya. delivered you Ya from that te he place of liberado de ese lugar donde eras esclavo. bondage. And I am here Y estoy aquí para to finish the guiarte work that I've started. y para terminar la obra que comencé en ti. So Esa es la whenever you see the implicación de lo que name Dios está Lord diciendo. in the Bible, Ahora, remember cuando that it vean means esa I am your palabra provision, I am en la Biblia, everything that you need. recuerden lo que signica. Yo soy And tu that proveedor, name yo will be soy todo lo que repeated tú all necesitas. throughout, Y ese nombre se repite a través de la Biblia, first five books of sobre todo de los primeros 5 libros, you shall do this, you shall do this, for I am. y Dios the lo Lord your repite God. Capitals. en estos, God is hinting to en them esta all ley, throughout, how are you going to do this, people? en estos mandamientos
para que ustedes sepan cómo lo van a hacer, I'm the source. para que sepan que Dios es la provisión, Él es la fuente, Él es el que va a ayudarte a salir adelante. Dios nos quiere recordar que Él es la fuente del cumplimiento de la ley. Y la gente empezó pensando, Señor, solamente dinos qué necesitas y nosotros lo vamos a hacer. Y Dios les dice, bueno, traten, pero cuando fracasen, recuerden que yo soy el Señor su Dios, su proveedor y el que los va a ayudar a cumplir. Nosotros siempre tenemos que empezar por leer cómo empezó estos mandamientos. Señor nos recuerda que nosotros tenemos que poner todo en las manos de Dios, porque Él sabe que nosotros no podemos vivir de acuerdo a la gloria de su carácter, porque estamos corrompidos por el pecado y necesitamos un Salvador. Por eso empieza identificando la fuente de aquel que puede cumplir la ley, aquel que te salvó de la esclavitud del mundo. Es importante darse cuenta que en el Antiguo Testamento los 10 mandamientos eran eso, mandamientos. Pero tan pronto como entramos al Nuevo Testamento, y me estoy saltando mucho de la historia, pero necesitamos entender esto porque nosotros a veces no vemos la diferencia tan radical que hay entre las cosas en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Todas las demandas de la ley se cumplieron en Jesucristo porque Él vivió esta vida perfecta, sin pecado. Él murió y resucitó y Él cumplió todo. Entonces, cuando nosotros nos convertimos en creyentes, Él perdona nuestros pecados, nos da un nuevo corazón, un nuevo espíritu, pero lo más importante es que con su espíritu Él vive dentro de nosotros y entonces vive su vida a través de nosotros. ¿Por qué Jesús hizo eso? ¿Por qué vino a vivir dentro de ti? Pues para darte poder, para que tú puedas vivir esa vida que de otra manera no podrías. Y vamos a ver más de esto más adelante, pero es importante que vean que a través de la vida de Cristo en nosotros podemos acceder a las promesas. Es importante ver que nosotros no podríamos hacer nada de esto, pero en Cristo tenemos la promesa que todo lo que el Antiguo Testamento requería, en Cristo ya se cumplió y en Cristo lo podemos hacer. La ley era la descripción del carácter de Dios y ese era el objetivo. Así tenemos que vivir para ser aceptables. Y la intención o el propósito era que la gente viera ese estándar y dijera, no puedo vivir de esa manera porque me quedo corto ante la grandeza de Dios. Pero entonces Cristo viene, vive esa vida perfecta y ahora vive dentro de nosotros. Y ahora, ¿cómo vemos esa descripción del carácter de Dios desde el Nuevo Testamento? Pues ahora lo vemos con gratitud y decimos, Señor, gracias, porque ahora puedo confiar en ti. Tú pusiste tu vida dentro de mí y ahora yo puedo vivir de esa manera. Por 1500 años, estos judíos tuvieron la oportunidad de demostrar que no podían llegar a esta meta. Fallaban y fracasaban, pero Cristo pudo hacerlo y ahora es lo que Él nos ofrece y lo que nos promete. Yo voy a producir eso en ustedes. Porque ustedes no pueden. Y si tú crees que puedes, bueno, te voy a dejar tratar y vas a descubrir que no puedes.
Pero cuando empiezas a confiar en Cristo, puedes ver lo que Él puede hacer. Así que estos mandamientos eran una descripción de lo que los judíos necesitaban, pero no podían hacerlo, no podían vivir de esa manera. Pero cuando el Señor Jesús nos da su Espíritu Santo, nosotros podemos vivir así como resultado de su amor en nosotros. Su Espíritu Santo nos hace que nosotros digamos, sí, Señor, hazlo así, hazlo en mí. Permite que yo viva de esa manera, en lugar de decir, voy a hacer una lista de lo que tengo que hacer, esto y aquello, voy a hacer aquello. No. Esto es gratis, Dios lo empieza a lograr en ti. Vamos a Éxodo 20, verso 3. No tendrás otros dioses delante de mí. Ahora que Dios te ha liberado de la esclavitud, ahora Él es dueño doble de nosotros. Él tiene derecho a la adoración porque somos su creación, ¿cierto? Él nos hizo. Pero ahora no solo nos hizo, sino que ahora nos liberó del pecado, nos liberó de las garras de Satanás, nos liberó de la esclavitud, el Señor nos rescató, nos hizo sus propios hijos, pues ahora doblemente le debemos alabanza y adoración y amor. Él tiene derecho de ser el amo de nuestras vidas. Por eso dice, no tendrás otros dioses delante de mí. Porque solo hay un Dios verdadero, solo uno. Para calificar como Dios, ¿sabes qué necesitas? Necesitas ser el creador de todo para empezar. Necesitas ser la fuente de todo. Y no pueden ser varios los que hicieron eso, es solo un Dios. No puede haber otro Dios, pero hay muchos impostores, eso sí. Hay muchos que se ponen en el lugar de Dios. Para muchos es el placer, la recreación, los deportes. Están dominados por el entretenimiento, el sexo, las drogas, el alcohol, etc. Eso controla y domina su vida, por eso es su Dios. Para otros es su propio intelecto, su razonamiento, su conocimiento, su entendimiento de las cosas. Y ellos confían más en su mente, en su entendimiento que en Dios. Para algunos, el Dios que los controla es el dinero y el materialismo y el poder que puede comprar. El dinero los controla, los domina. No debe de haber ni un solo Dios más en nuestra vida. Nosotros solamente tenemos que tener un Dios, una autoridad en nuestra vida a la que escuchamos, solamente un amo que nos controla, solamente una fuente que suple todas nuestras necesidades, solamente uno. Eso es todo. Y ese debe de ser siempre el Señor. Mucha gente batalla y se le dificulta confiar en Dios para todo. Mucha gente vuelven a confiar en Dios cuando otros dioses le fallan. Pero la Biblia dice que solamente debemos de tener un Dios, un proveedor, un solo Dios. Y cuando estamos llenos del Espíritu de Dios y cuando dejamos que Dios controle nuestra vida, entonces van a encontrar que no necesita nadie más que controle
su swelling vida, up within me. Jesus, you're it. porque Cristo es todo lo que necesitamos. Where does that come from? ¿Y de dónde viene eso? Comes from letting him have Viene de control, dejar yielding, surrendering. God, que I Cristo need tenga you, el control, Jesus, que fill me, nosotros have your way in digamos, my Señor, life, Lord haz tu Jesus. voluntad en mí, And all desires for others will be pushed out. y que todos los demás deseos Indwelling life of Christ. Now, the next se hagan three a un lado. commandments instruct us on how Ahora, the Lord los otros is tres to be worshipped. mandamientos Verse hablan de 4. cómo debemos de alabar al Señor. You shall not Verso make for yourself 4. a carved image, No any te harás likeness imagen of ni anything ninguna that is in semejanza de heaven lo que above, está arriba or en that el is in the cielo, earth ni abajo en la beneath, or that is tierra, in the ni en water las under aguas the debajo de la earth. You shall tierra. not bow No te down to inclinarás them, ante nor ellas ni serve les them. rendirás For culto, I, the porque yo Lord soy your Jehová tu God, am a Dios, jealous un God, Dios visiting the celoso, que iniquity of castigo the la maldad de fathers los upon the padres children sobre to los the hijos, third and sobre la fourth tercera generations of y those sobre who la hate cuarta me, generación but de los que me showing aborrecen, mercy to pero muestro thousands of those who misericordia love por me and millares keep my a los que me commandments. aman y guarden mis mandamientos. The second commandment forbids making El some segundo image to mandamiento represent God. nos manda, The Lord nos our prohíbe God is no not hacer to be imagen worshipped through que images. represente a Dios, Most no tener religions use imágenes. carved images or La mayoría de pictures las to provide a religiones tangible usan focal point for worship. imágenes para proveer un punto focal de alabanza, pero Dios es espíritu, por eso tiene que ser alabado en espíritu y en verdad, no en No imagen. image conceivable by man Ninguna imagen could concebida por possibly accurately el represent hombre the Lord God. podría What representar created de thing una forma is correcta a like Dios. the Creator? Nadie puede representar al Creador. He is infinite. There is Él es nothing, infinito, there is no Él image es we could make that rightly represents him. perfecto, When we use Él images nada to represent puede God, representar a Dios, he y cuando is usamos always imágenes misrepresented. para And he representarlo, is corremos el always riesgo belittled de by the image representarlo mal and lessened and reduced. y reducirlo The y image hacerlo always menos, gives a false and inadequate portrayal of what porque God la is really imagen like. He is infinitely beyond what any image could nunca va a portray. poder representar lo infinitamente He grande que must be Dios worshipped es. as he is in Por spirit, eso and es not que as tenemos we que envision alabarle him or al as we would Señor like to portray him. en espíritu como Él es. People, there's a good reason Hay una razón why buena por la Jesus did cual not leave Jesús behind no any carving or dejó picture of ninguna himself. We don't even have estatua, in the ninguna Bible a escultura, description ningún of what he retrato looked like. del mismo. Churches are En la wrong to use Biblia pictures and lo images describen of de alguna Jesus in manera, their pero worship. muchas The need for iglesias an image hacen as imágenes an y la aid to necesidad worship is an indication that de there estas is imágenes es distance una between you and God. You are in some way separated es from God. You are nos da la idea de distanced que hay from Him. distancia For en la example, relación con Dios. Por when I ejemplo, don't have cuando no my tengo wife mi and esposa kids y mis near me, hijos conmigo, with me, if I go away on a trip, por ejemplo, que me voy a un it's nice viaje, to ¿no? have their picture Es bueno inside tener my wallet. una I can pull out foto and de look at it. ellos en mi It reminds me cartera, of them because porque they're far así away. yo estoy lejos y saco la foto y los veo y me acuerdo But de when I ellos, am por with ejemplo. my wife and Pero kids, cuando yo estoy con mi esposa y mis I hijos en don't casa, need yo no pictures necesito to help me ninguna feel close. fotografía para sentir que estoy And what cerca does de Jesus ellos. Christ say De la about misma our manera, relationship with Him? ¿qué dice Jesús acerca de nuestra relación con Él? Que Él nunca nos va a dejar, He is closer nunca to nos us va than a a brother. abandonar. He Él lives es within cercano, us. Él vive dentro de Needing a nosotros. picture or an image No of God necesitamos is an ninguna indicator fotografía that ni you are ninguna not imagen close to de God. Él, porque eso significaría que no estamos tan cerca But de Dios como because we pensamos. are now in Christ, and Christ Pero in cuando us, estamos we have realmente en intimacy Cristo with God. y Él está And we dentro are de in nosotros y meaningful tenemos relationship with the intimidad real con Él, thing, we have no desire for no any necesitamos second-rate image of God. nada, no necesitamos una imagen de Dios para recordarnos a Él, porque Él vive dentro de nosotros, su Espíritu vive dentro de nosotros y se comunica. Verso 7. No tomarás en vano el nombre de Jehová tu Dios, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano.
Verse 8, remember the Sabbath day to keep it holy. Verso 6 8. days you shall labor Acuérdate del día and do all your work, de but the sábado para seventh day is the santificarlo. Sabbath of the 6 Lord días your God. trabajarás In y it harás you shall toda tu do obra, no pero el work. séptimo día será I want to focus a sábado little bit para time on Jehová tu this Dios. Sabbath. Quiero tomar un It's tiempo an aquí en el interesting verso command, and I believe del sábado. this is the key for us as New Testament Christians in understanding the law. On the Sabbath day, En el día de by the sábado, Jewish calendar, los the Sabbath was judíos the seventh day of each week, era- it's the Saturday each week. era On el the sábado, Sabbath, el every, séptimo día. all regular work had to stop, had to come to an En end. este It was- día, was ellos wrong to tenían be a que workaholic, descansar. like just working day after day after Ellos no podían trabajar It was en wrong. ese día. day. This fourth command about the Sabbath Y este mandamiento acerca del sábado was looking forward to what has been Era fulfilled today. It's una significant that indicación in the de New lo que se ha Testament, cumplido after the resurrection of hoy en Jesus día. Christ, there is no mention that believers should remember the Sabbath day. Ahora, en el Nuevo Colossians Testamento chapter 2. no hay ninguna referencia al sábado ya. Galatians, Philippians, Vamos por favor a Colosenses, que está en el Nuevo Testamento, verse 16. capítulo 2, verso 16. The word of God says, La "Let palabra de no one Dios judge dice, you in food or in drink, or regarding a festival or a new por tanto moon nadie or os juzgue en Sabbath." asuntos de So these comida o are de things that bebida o do respecto a not días de determine your fiesta, lunas nuevas o spirituality. sábados. Don't let people No judge dejen your que la spiritual gente relationship with God on the basis of juzgue these su external relación things. con It goes on to Dios say, basados en cosas externas. Eso es lo que está diciendo. which are a shadow of things to come, Todo ello but es the una sombra de substance lo is porvenir, of pero la Christ. realidad pertenece a Cristo. So Sabbath El were a sábado shadow era una of a sombra reality who is de la Jesus realidad Christ. que es Jesucristo. I really wish we had time to get into Ay, this, but I'm just gonna desearía que tuviéramos más give us a tiempo hoy snapshot. para explicarlo, pero hoy les voy a dar solo un resumen. was En el a Antiguo shadow, Testamento, el sábado an unclear picture of era things that would come una- clearly to light in the New un Testament in the reflejo que no person of era Jesus claro Christ. de lo The que Old Testament vendría day para of rest nosotros pointed en toward Jesucristo. a Lo que greater nos rest está brought to diciendo us by Jesus es que Christ. Cristo nos iba a traer ese descanso Take que a day tanto off in the Old Testament, necesitábamos. one day every week. En el Antiguo But this Testamento day off is tomaban pointing un to día a de much greater descanso, rest, a much pero greater estaba source apuntando of, a un descanso más grande recreation and refreshing en that's going to take Cristo. place in the New Testament, a rejuvenation that's going to Una- take place. The Lord un intends descanso for us mayor que to iba enter a into darse deeper level of rest, to cuando enter into not just physical tuviéramos rest, but enter into esa comunión God's con rest. Cristo, entrar en el As descanso Christians, we have been de placed Dios. into Christ. Ese descanso espiritual es al que se está And so the refiriendo en Bible un describes that futuro. we have been placed into Christ. Nosotros hemos sido puestos en And it is no Cristo longer I who live, y but ya no Christ vivimos lives nosotros, in sino me. que Cristo vive dentro de This nosotros. means that as a child of Y esto God, significa the que como potential hijos is de there to be Dios, able to truthfully tenemos say, now listen to this, Galatians 2:20, I've been crucified with Christ. It's no tenemos el longer I who potencial live, but Christ lives de que in me. Cristo vive en Application, nosotros. it Y is esa es no la longer I aplicación who work, que but la the Biblia power of nos da, Christ works que through me. nosotros ya no trabajamos, sino el que trabaja en nosotros para toda buena obra es Still Cristo. there in Colossians chapter Si 2, estamos en go back Colosenses capítulo to 2, chapter 1, look at vamos verse un 29. poco atrás, To Colosenses this end, 1, Paul says, I 29. also labor, Por eso striving mismo yo trabajo according to esforzándome his según su working, potencia, which que works obra in me poderosamente mightily, en mí, according to his power, de according acuerdo to his enabling. a su poder, el poder que está en Dios. De esa manera es que nosotros trabajamos. Trabajamos en realidad descansando en Él. Is entering into his rest. Y eso Matthew chapter es 11, entrar verse en el 28. reposo de Dios. Remember, Mateo Jesus said, 11, "Come to me, 28, all Jesús you dijo, who are weary venid a mí and todos burdened, aquellos que and están I will give you cansados rest. y cargados, y yo los haré descansar. Take my yoke upon you." Yoke is what you put on the oxen when you're Lleven taking mi them out to yugo the sobre field to work. ustedes y aprendan de Take mí. my yoke upon you
que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. As you are working as Paul was in Colossians 1:29. Y es lo mismo que está diciendo Pablo en su poder. Ya no soy yo el que vivo, sino Cristo vive en mí. Ya no soy yo el que estoy esforzándome, porque Dios en Cristo lo hace todo a través de mí. Y Juan capítulo 5, aquí se le acerca un hombre que había estado enfermo durante 38 años, y Cristo lo vio y lo sana. Le dice: toma tu cama y anda. Y enseguida el hombre fue sanado y tomó su cama y se fue. Imagínense ese pobre hombre. Ese hombre se estaba regocijando en Cristo, fue sano. Él había estado enfermo por años y él estaba haciendo lo que Cristo le había dicho solamente. Cristo estaba obrando en él y a través de él. Por eso es que el Nuevo Testamento no enfatiza el sábado como día de reposo, porque en realidad el sábado del Antiguo Testamento solamente era una sombra de lo que íbamos a disfrutar en un futuro. Todos los días de nuestra vida en Cristo, todos nuestros días ya en Cristo son de descanso, porque toda la fuerza y todo el poder viene de Cristo. Todo lo que hacemos, en realidad, deberíamos permitir que Cristo lo hiciera a través de nosotros. Y decimos: Señor, es tu fuerza, tú cárgame, tú llévame, tú haz en mí. Los primeros 4 mandamientos. Quisiera hablar un poco más del sábado, pero este principio aplica para todos los demás mandamientos. Cristo hace todo a través de mí porque Él crea el deseo, Él es la motivación, Él es la energía y la habilidad. Y a nosotros nos toca confiar. Nosotros fallamos. Sí, fallamos. Porque ese es un proceso de santificación, ese es un proceso que todos los días Dios nos va conformando, nos va haciendo más y más a la imagen de Cristo. Cuando fallamos es porque quitamos los ojos de Cristo y ponemos nuestros ojos en otra cosa, pero cuando vemos a Cristo, Él trabaja, Él obra a través de nosotros. Nosotros podemos siempre arrepentirnos, confesar nuestro pecado y decir: Señor, no puedo, tengo que aprender a que no puedo. Y tengo que aprender a que tú puedes y tú lo harás a través de mí. Los primeros 4 mandamientos hablan acerca de nuestra relación con Dios, y los siguientes, de los que no vamos a hablar hoy, hablan de nuestra relación con los demás, con nuestra familia. Por ejemplo, nada más voy a mencionar este que está en el verso 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Muchachos, aquí nos está hablando para aprender a someterse a sus padres, a honrar a sus padres, porque si no obedecen a sus padres, tampoco van a honrar a Dios. Si no obedecen a sus maestros, si no obedecen a las autoridades, pues tampoco se van a someter a Dios. Y todo eso se aprende por primera vez en casa, cuando los niños aprenden a someterse a sus padres. Dentro del nuevo pacto con Cristo, Él nos dice: esto es lo que tú vas a hacer si tú rindes tu vida a Cristo. Él va a hacer todo esto. El Espíritu de Dios va a hacer que tú honres a tus padres. Si tú
rindes tu vida a Dios, tú no vas a cometer adulterio, no vas a robar, no vas a dar falso testimonio, no vas a codiciar, sino que vas a dar gloria a Dios con tu vida. Our sin, or one thing it cannot do, rather, is save us from our sin. The law was never intended La to ley, save anyone from their sin. la intención de la ley no era salvarnos de nuestro pecado, y este es donde se cometen los errores de interpretación. La gente piensa que conociendo los 10 mandamientos van a portarse bien, pero Romanos 3:20 nos dice que las obras de la ley, que por las obras de la ley nadie será justificado delante de Dios, pues por medio de la ley viene el reconocimiento del pecado. Es decir, con la ley nosotros nos damos cuenta que tenemos un problema. Y eso nos va a llevar a Cristo, porque nosotros tratamos de ser así como Dios y siempre fallamos y fallamos y fallamos. Eso lo vamos a hablar en nuestro próximo estudio. Así que por hoy diremos que el propósito de la ley era darnos cuenta que no podemos. Y tal vez nosotros diríamos, bueno, ¿y para qué Dios nos dio estas cosas que no podemos hacer? Pero esto tiene como truco. Nosotros pensamos que podemos, pero no podemos. Y entonces es precisamente allí cuando la ley cumple su propósito, cuando tú te pones de acuerdo con Dios y dices, tienes razón, Señor, yo no puedo. Y entonces le creen a Dios cuando Dios les dijo, necesitas un Salvador, necesitas a alguien que lo haga a tu favor, necesitas a alguien porque tú no puedes. En Gálatas 3:24 dice que la ley ha sido un tutor para llevarnos a Cristo. La ley no era, su propósito no era limpiarte o salvarte, su propósito era mostrarte que necesitabas un Salvador, que necesitabas a Cristo para que viviera esa vida que tú no puedes llevar ni podrías llevar nunca. Así que las 3 funciones de la ley, para resumir, es, primero, revelar que Dios es justo. Revela el carácter justo de Dios. Número 2, expone nuestro propio pecado y nuestro fracaso para llegar a la medida del carácter de Dios. Y en tercer lugar, la ley nos muestra que en nuestro propio esfuerzo es imposible llegar a los estándares de Dios, porque Cristo es el único que puede salvarnos. Y esa es de la manera que quiero terminar el estudio de hoy en esta mañana. Jesucristo es la respuesta. Vamos a estudiar un poco más la segunda parte de esto la próxima semana. Pero más o menos unos 1500 años desde que Dios dio los mandamientos hasta que vino Cristo, fue el tiempo que los judíos estuvieron batallando, tratando de llevar los 10 mandamientos, pero fracasaron. Porque todos se quedan cortos ante la gloria de Dios. Nadie puede llegar a ese estándar. Ningún ser humano puede llegar a este estándar, porque Dios llevó una vida perfecta. Él dio su vida por nosotros, murió por nosotros, pagó por el pecado y resucitó. Y ahora nos invita. Nos dice, ¿crees que necesitas un Salvador? ¿Crees que necesitas que alguien más lo haga por ti? Y si la ley ha cumplido su propósito en tu vida, tú vas a decir, sí, Señor, necesito un Salvador porque yo no puedo. No puedo. Y entonces vas a clamar a Dios y le vas a pedir que Él sea tu Salvador. Es así. Él toma tu lugar. Él es el Cordero que toma tu lugar y viene a tu vida.
change you. He will viene a transform you. He will cambiarte, make you a righteous. He transformarte, will make a you hacerte acceptable in justo, God's a hacerte aceptable delante de sight. He will Dios. begin the Y Él va a process of empezar el making proceso you like Jesus, de hacerte making como you Jesús, like his hacerte son, a ti, making a you ese estándar, right hacerte justo in conduct. en conducta, But it starts with, he puts his rightness en in you. He palabra, puts his life in you. pero He todo makes you empieza acceptable from the inside. poniendo Now he's su gonna begin vida working it dentro out de so you ti. can Eso empieza de adentro hacia consistent with afuera who he's made you to be. para que tú puedas ser consistente con lo que Él te está haciendo Heavenly por Father, we dentro. thank you. Señor, te damos gracias. We thank you for your salvation. Te damos gracias por tu salvación. And we thank you that it is you who's at work in us. Y te damos gracias porque eres tú el que obra dentro de nosotros para Lord, you saved conformarnos those a la imagen de Israelites out of Cristo. Egypt. And now they had to come to realize that Señor, estos even though they were delivered from israelitas that fueron bondage, they still could salvos not de live la esclavitud, the pero life that was required of them. no podían vivir esa vida que tú requerías. Ellos necesitaban una nueva They vida. needed more than just to be forgiven. Ellos They necesitaban needed más more que than just to solo be set ser free from the perdonados y salvos del pecado. For Lord, they still lived wickedly. Señor, porque ellos They vivían needed a Savior. de una forma malvada, necesitaban un Salvador. That a Savior did come. Señor, te doy gracias, Jesus Christ, porque el the Son of Salvador vino, God, came, took on the form of a man, tomó la forma de un hombre, tomó nuestro lugar en la died to cruz, pay the penalty for our murió para pagar sin, cleanse us of por our sin. nosotros, nos But Lord, limpió we por el still need a pecado, new life. pero Señor, You put your todavía Spirit necesitamos within us. una nueva vida. All who would believe in you, all who would put Señor, their faith in you, necesitamos you confiar made en us to be ti, children of God. porque todos los que confiamos en ti nos has hecho tus hijos y te damos I pray this gracias por morning for ello. any who do not Señor, te pido por know you as their cualquiera Savior, que their esté life. escuchando que I no pray te for any among conoce. us who do not have that power of the Holy Pido Spirit por los que inside of todavía them, no tienen enabling ese them to poder del walk Espíritu righteous. Santo dentro de ellos para caminar God, stir de una within their forma hearts a correcta. cry Señor, that says, I need Jesus. I need Jesus. permite que ellos I puedan need the clamar y power of decir, God. I need the necesito life a of Cristo, God. necesito la vida de Dios dentro de mí, I cannot help but sin without Jesus. porque no puedo sino Lord, I pray pecar for repentance. porque no tengo I a pray for Cristo. faith to arise. Señor, I necesito pray la for fe lost souls to call out to you, para Jesus. poder ser perdonado. Necesito And esa Lord, I pray fe this morning for para the child of clamar a God, ti. the Christian who has received the Spirit of God, Señor, te pido por but has still been todos trying tus in their hijos own que te strength, han recibido, in their energy pero of que their todavía flesh, to están live a batallando en life that sus they propias cannot live fuerzas, out of that source. pensando que Cause pueden. us as the children of God to Señor, depend upon you for the life, ayúdanos a to depender de depend upon ti. you for the righteousness, to depend Ayúdanos, upon you Señor, for para the power depender a over ti sin, de tu poder, para to vencer el depend upon pecado, you to change us and para transform us cambiar, into para, the likeness of para ser Jesus Christ. transformados And I a thank la you imagen de that all of Cristo. this has been made available, Y freely gracias, available to Señor, us through porque Jesus Christ. lo tenemos a nuestra disposición en Cristo Jesús y en su nombre oramos. Amén. If you would like prayer this morning, Si alguien necesita oración en esta mañana, les invitamos a pasar. elders, prayer ministry team members, Los miembros del equipo de oración, por favor, pasen. Vamos a orar. We will be here waiting for you, that you might receive prayer this morning. Dios les bendiga.